¿Sí me escuchan? Buenos días, profe. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer, chicos? ¿No? ¿No tienen una duda? ¿No? ¿Ni una pregunta, chicos? Bueno, compartiré mi pantalla. Yo lo que esperaba que ustedes me pregunten, por favor, que no se queden callados y que por lo menos me dejaran ver en qué van, cómo van estudiando, chicos. No tengo ni idea y mucho menos conozco cuáles fueran sus dudas. Entonces espero que ya estén viendo la pantalla. Y bueno, vamos a empezar con lo que es la clase. Yo, como les comentaba, voy avanzando con el caso de los temas. Aquí, si ustedes no me dejan ver cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus dudas, chicos, difícilmente podré ayudarlos. Entonces, yo sí sugiero que hagan equipo y que se pongan a resolver los problemas. No sé si ya los estén haciendo, ¿sí? Y si tienen algunas dudas, que por favor no duden de hacerlas, de preguntarme, para que podamos revisarlas, para que me dejen ver más que nada cuál es el problema con ustedes. Porque vuelvo a repetir, la mayoría del grupo pues está reprobado. Sin embargo, pues a mí no me gustaría que se fueran así, digamos, que reprobaran la materia. No tengo idea de cuál es la situación de cada uno de ustedes, cómo se encuentran y sobre todo en dónde poder ayudarlos. Pero bueno, yo empiezo con la clase. El tema es pues la continuación de la regla de la cadena, caso 2. Y a diferencia de lo que vimos el día de ayer, que era la regla de la cadena, caso 1, en este caso vamos a tener a Z que depende de quién, de X y de Y, donde X pues es una función de dos variables ahora y Y va a depender de estas dos variables. Entonces, bueno, ahora si nos piden hallar lo que es la parcial de Z, ¿verdad? Porque ahora va a ser parcial con respecto de T, no solamente con respecto a dt, sino que también vamos a tener la parcial con respecto de s. Entonces, la parcial de z con respecto de s, pues es igual parcial de z con respecto de x, más, por la parcial de x con respecto de s, más la parcial de z con respecto de y, por la parcial de y con respecto de s. Este sería la ecuación para encontrar la variación de z con respecto de quién, con respecto a la variable s. Por otra parte, ¿sí? También tenemos la variación o el cambio que puede tener z con respecto de t. Entonces, observen, la fórmula es similar a lo que vimos ayer. Parcial de z con respecto de x, parcial de x con respecto de t, más parcial de z con respecto de y, parcial de y con respecto de t. Es la misma, solo que, pues, observen qué es lo que va cambiando nada más. Entonces, el caso 2 se refiere a que z
como es función de X y Y, entonces va a depender de forma indirecta con respecto a la variable S y con respecto a la variable T, de forma indirecta. Pero observen el cambio, ahora ya son parciales, derivadas parciales, porque Z depende indirectamente de dos variables. Entonces, como ejemplo, bueno, vamos a plantear el siguiente problema. Si Z es igual a E a la X seno de Y, en donde ahora X y Y van a depender de S y T de esta manera, X igual a ST cuadrada y Y igual a S cuadrada T. Entonces nos piden encontrar las derivadas parciales de Z con respecto de S y la parcial de Z con respecto de T. Entonces la manera de solucionarlo pues es encontrar las derivadas parciales con respecto de X y con respecto de Y, que en este caso, pues observen, no es complicado encontrarlas o calcularlas. Con respecto de X nos va a quedar E a la X seno de Y, y con respecto de Y, pues nos va a quedar E a la X coseno de Y. Observen la relación. Es E a la X seno de Y, y derivarla, pues es coseno de Y. Por otro lado, vamos a tener el parcial de X con respecto de S, que es igual a quién. Vemos cómo depende del tiempo, y pues me da del tiempo de S, y pues me da T cuadrada. La parcial de Y con respecto de S, pues va a ser 2S por T. Ese es el resultado. Entonces, lo único que resta es que nosotros multipliquemos, ¿quién, no? Las derivadas parciales, ¿sí? De esta manera. Tenemos esta, la voy a multiplicar por ¿quién? Por T cuadrada. Tenemos esta, ¿verdad? La multiplico por 2ST. Y así, de esta manera, la parcial de Z con respecto de S, pues va a ser igual a E a la X seno de Y por T cuadrada, más E a la X por coseno de Y por 2ST. Y esa es la expresión. ¿Sí? Ahora bien, para obtener la expresión que es la parcial de Z con respecto de T, ¿sí? Únicamente nos falta, ¿sí? Observen que la parcial de Z con respecto de X, pues la vamos a seguir ocupando, parcial de Z con respecto de Y, ¿verdad? Pero la única que vamos a dejar de usar, o más bien la que necesitamos, la parcial de X con respecto de T. Entonces nos ponemos a calcular las derivadas parciales, ¿verdad? De X con respecto de T, que en este caso nos da ¿cuánto? Nos da 2ST. Y la parcial de Y con respecto de T, ¿no? Nos va a dar S cuadrada. Entonces, ya obteniendo la expresión, la parcial de Z con respecto de T, va a ser igual a E a la X seno de Y por 2ST más E a la X coseno de Y por S cuadrada. Entonces, una de dos, como siempre les he dicho, aquí esta expresión la podemos factorizar, puedo factorizar el E a la X y dejarlo así, ¿no? E a la X que multiplica, ¿verdad? Toda esta expresión que es 2S T por seno de Y más S cuadrada por coseno de Y. O la puedo dejar como en el primer renglón. Depende mucho qué es lo que me pueda convenir. Pero bueno, así lo puedo dejar. ¿Sí se entendió el desarrollo, chicos? Más o menos, profe. ¿Cómo que más o menos? A ver, dime qué es lo que no te quedó claro. Ahí como ordenó en la parcial de Z de T, ya en la última, En para el la resultado. Si te das ¿Cómo cuenta, ordenó? ¿ok? Si te das cuenta, no es de cómo lo ordené. Espero que de factorizar no te haya causado ruido. Pero si tú observas esto, y lo voy a poner con rojo, esto es la parcial de Z con respecto de X. Y luego aquí tenemos que es la parcial de X con respecto de T. Ahora sí lo ves, Sí, profe. ¿sí? No perder de vista lo que es la derivada o la fórmula parcial de Z con respecto de Y, que si bien ya no lo calculé porque en la parte de arriba ya lo tenemos calculado, únicamente lo agarré, ¿no? Y lo multipliqué por las parciales con respecto del tiempo. Ahora Oh, sí, ya. sí te aclaré. Ya le Sí, entendí, profe. perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, eso es lo que se hace sustituyendo, pero observen de la fórmula. Observen que el parcial de Z con respecto de X y la parcial de Z con respecto de Y se utilizan en ambas ecuaciones, en ambas.
Solo lo único que cambia, ¿quién va a ser? La parcial de x, ¿sí? Que tenemos con respecto de t, o ya sea que sea la parcial de x con respecto de c, es lo único que cambia en la ecuación, en la fórmula. Entonces, bueno, espero que haya aclarado la duda del compañero. ¿Alguno otro tuviera alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta, chicos? Si no hay ninguna pregunta, observen el siguiente ejemplo, ¿no? Aquí, este ejemplo, chicos, el que tengo aquí abajo, pudiera ser que me dieran W. Aquí tenemos W, que es igual a f de x, y, z, en donde x, y y z dependen de u y v. Ahí tenemos las variables que dependen de u y v. Entonces, como W, y vuelvo a repetir, W depende de forma indirecta de u y de v, entonces, bueno, pues calculemos la parcial de W con respecto de u, ¿sí? Y la fórmula, ¿cómo sería? Observen, es la parcial de W con respecto de x, la parcial de x con respecto de u, más parcial de W con respecto de y, parcial de y con respecto de W, más parcial de W con respecto de z, parcial de z con respecto de u. Y si tuviéramos más variables, así se iría, ¿no? Pero bueno, aquí está el desarrollo de cómo debería ser la parcial de la función W con respecto de U. Vamos a pasarla con la siguiente, ¿verdad? Tenemos parcial de W con respecto de V, ¿sí? Es igual parcial de W con respecto de X, parcial de X con respecto de V, más parcial de W con respecto de Y, parcial de Y con respecto de V, más parcial de W con respecto de Z, parcial de Z con respecto de V, y así se obtiene lo que son las ecuaciones que en este caso sería para la función W. ¿Sí queda claro? ¿Sí se entiende este desarrollo de cómo se obtuvo la fórmula? Sí, profesora. Los demás, Yo no entendí, profesora. ¿perdón? No, yo no entendí. ¿Tú no entendiste? ¿Qué parte no entendiste? ¿Cómo se saca la fórmula? ¿Cómo sacó la fórmula? Ajá. ¿Pero qué parte? Desde el principio. Bueno, desde W. Bueno, desde W te confunde, ¿no? Sí. Así que me lo digan tajantemente, es que no entendí nada. Si tú tienes W, que es igual a f de x, más bien, no voy a poner f porque están acostumbrados a f de x, pero te diría que es una función que depende de x, ¿no? Esto sí me entiendes, Sí. ¿no? Que depende de x. Ahora, imagínate esta x depende del tiempo, ¿de acuerdo? Ajá. Aquí W, si te das cuenta, no depende directamente del tiempo. Sin embargo, por la regla de la cadena, ¿sí? ¿Qué es lo que te está diciendo? Que la derivada de W, y observa el símbolo que estoy utilizando con respecto del tiempo, te permite decir que puedes derivar a W con respecto de X y después multiplicar de X con respecto de T. ¿Estás de acuerdo con ello? Sí. Esto, por ejemplo, yo no lo estoy inventando, esto ya lo demostraron, ¿de acuerdo? Así funciona la regla de la cadena. Ahora bien, te lo voy a cambiar así. Tenemos ahora W, que depende de dos variables, X y Y, ¿de acuerdo? Ajá. Y es de dos variables. Entonces ahora X depende del tiempo y Y depende del tiempo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces aquí W depende ya indirectamente de T otra vez, pero esta W depende de dos variables, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te dice la fórmula? La fórmula te va diciendo que la derivada, y esta así es, así, total, con respecto de T, va a ser igual a ¿quién? A parcial de W con respecto de X
por la derivada de X con respecto de T. ¿Esto sí lo entiendes? Sí, eso sí. Ya había dicho que es parcial, ¿por qué? Porque W ya depende de una y de dos variables, que es lo que les debe de quedar claro. Y esta es total, utilizo dx con respecto de t, porque x depende de solamente una, ¿sí? Por eso es la razón. Ahora, sumas parcial de w con respecto de y, derivada de y con respecto de t. ¿Esto sí te queda claro? Sí. Sí, perfecto. Ahora, aquí lo único que te está diciendo el problema, ¿sí? Que les a los demás, ¿no? Es que si yo tengo w que depende, ¿no? Y voy a utilizar las variables de acá, vamos a ver, es que están utilizando, por ejemplo, w, que depende de x y de y, ¿no? Y te voy a decir z, ya te están dando tres variables, ¿no? Y ahora te dicen que x depende de u y de v, más bien, lo voy a poner así, me equivoqué, de u y de v, es lo que te está diciendo el problema. Y y también es de u y de v, y por supuesto la tercera es de U y de V. Entonces, ¿cómo iría la fórmula? Por lógica y por razonamiento matemático, observa cómo va la secuencia, ¿sí? Naturalmente que voy a tener que, ¿sí? Y a ver, aquí me faltó otra cosa. No, es que es una. Perdón, no quiero confundirte. Aquí estoy diciendo que W depende de una, dos y tres variables. Pero en este caso, X depende de dos variables. ¿Estás de acuerdo? De U y Sí. de B. Entonces W depende indirectamente de ellas. Bueno, pues como ahora hay dos variables, te dice el problema, ahora puedes ver cómo varía, ¿sí? W con respecto de U, que es la variable indirecta, y también puedes ver cómo varía W con respecto de V, ¿de acuerdo? ¿Por qué se utiliza parcial? Porque ahora W depende indirectamente de dos variables, no de una. Por eso se utiliza parcial. Y vamos a tener variación de W con respecto de U y variación de W con respecto de V. ¿Ya entiendes esta parte? Sí. Ahora, ¿qué es lo que te queda? Pues que esto va a ser igual a quién? A parcial de W, que depende de quién, de X, ¿verdad? Ajá. Y después dices, bueno, pero X, tengo que saber su variación con respecto de quién, de U. Esta es la regla a seguir. Más, ¿qué seguiría? Parcial de W con respecto de quién, de Y. Por parcial de Y con respecto de Con U, respecto a... ¿de acuerdo? Más, Ajá. como existe otra variable, ¿qué pasa? Parcial de W con respecto de Con Z, respecto a... con respecto de Z, parcial de Z con respecto de U. Y así es la secuencia. Ay, ay. ¿Sí? Sí, sí, entendí. Ahora, ¿qué me quedaría en la otra, en el segundo renglón? Parcial de W Ajá, sobre parcial de X ajá, exactamente. ¿Qué más? Por, por parcial de X con respecto de V. exactamente. Más, ¿qué seguiría? Parcial de W sobre parcial de Y por ¿Sí? parcial de Y con respecto de parcial de V. Exacto. Más, Y ya es lo mismo con Z. Parcial de W sobre parcial de Z ajá, por parcial de Z sobre parcial de W. De W, de V. de V, exacto. Ahora, si yo te lo cambio lo voy a poner así, W, que es igual a una función de R y teta, ¿verdad? En donde R es función del tiempo y de S, porque lo hemos usado, y teta es función de T y de S, ¿verdad? ¿Cómo te va a quedar la parcial de W? Porque pues sabemos que indirectamente depende de dos variables, otra vez dos variables, ¿verdad? Una y dos. La parcial de W con respecto, por ejemplo, de T, ¿cómo me quedaría? Sería parcial de W sobre parcial de R. Ajá, sí.
por parcial de R sobre parcial de T, de tiempo, Exactamente. ¿Qué más? más igual parcial de W ¿Sí? sobre parcial de teta ¿Sí? Claro que sí. ¿Qué más? por parcial de teta sobre parcial de T. Exacto. Y así. Ahora sí te quedó más claro. Sí, ya me quedó claro. Perfecto. ¿No? Y es eso. Así es como se sacan las fórmulas y eso es lo que quiere decir la regla de la cadena. ¿Sí? Ah, ok, sí. Entonces, Gracias. ¿no? ¿Pero de qué? De hecho, aquí cambié variables porque sé que cuando se les cambia la variable, ¿no? En este caso aquí sería DS, este, ya no pueden, se me traban, se me bloquean. Entonces vean la secuencia, vean la lógica que tiene, ¿no? En este caso aquí sería vean con respecto de ese, lo voy a terminar de escribir, parcial de W con respecto de teta, la parcial de teta con respecto de T, de S, perdón, ahí está. Entonces ya tenemos hasta varias fórmulas propuestas en donde pues ya nos dice cómo sería, ¿no? Si fuese el caso, ¿no? Haya desglosado. Pero bueno, ya aclaré una duda. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. Perfecto. Entonces, si no hay duda, chicos, déjenme ver si no tengo. Ah, aquí está. Sí, aquí está. Es que perdí el tema, pero aquí está. Terminamos de ver lo que es la derivada implícita, ¿no? La derivada implícita, la regla de la cadena, perdón, y vamos a ver la parte de la derivada implícita, chicos. Vamos a recordar, obvio, lo que ustedes vieron en primer semestre, ¿no? Igual ya no lo recuerdan, igual no lo vieron con detenimiento, ¿no? Fíjense que hablando o sea, con mis otros grupos, yo aquí lo que sugiero es que, en verdad, chicos, ignoro, ¿no? Bajo esta situación en la que nos encontramos, cómo están preparados en cálculo diferencial integral. La verdad que lo ignoro, ¿no? Ahorita me ha tocado estudiantes de primer semestre, que estuvieron en primer semestre, ahorita estaban en segundo, pero estamos viendo el problema que hay y no es el único grupo que tengo reprobado, ¿sí? Los demás, si me preguntan cuál es el índice de reprobación, está por las nubes, ¿sí? Y no es, ahora sí que siempre ha pasado lo mismo que en matemáticas, reprueban más, ¿no? Y reprueban más porque la preparación de sus herramientas pues no es la adecuada. Empezando con álgebra, si yo me pongo a escarbar, voy a encontrar en que aritmética no saben, álgebra menos, ¿no? Entonces, lo que me queda decirles, si no estamos en presencial, pues ahorita aprovechen que tengo el pizarrón electrónico y que pueden ver mis desarrollos. Afortunadamente ahorita tenemos eso. Y que a veces las conexiones nos deja discutir y nos deja conectados indefinidamente, ¿no? No hay problema. Que ahorita yo se los comento, ahorita Google Meet ya dejó de ser gratis, ¿no? Y ni hablar, ¿no? Lo que estamos haciendo es pues pagando el servicio y pues utilizar el servicio, ¿no? Entonces, aprovechenlo, chicos, aprovechenlo, porque a mí ya de por sí, si el Politécnico ya me está pagando para que yo dé clases, ahorita afortunadamente tengo un pizarrón electrónico, ¿no? Yo puedo explicarles así haciendo el desarrollo, pero aquí lo más importante es que ustedes me dejen ver sus dudas, en dónde se atoran. Yo aquí de entrada, antes de ver lo que es la derivada implícita, pregunto y quisiera que fuesen sinceros y que se abran y que me lo digan, ¿no? ¿Han estado trabajando con los ejercicios de tarea? ¿Hacen equipo de trabajo? Yo sí, profesora. ¿Sí? ¿Se han reunido? Digamos, tienen una fecha en donde se reúnen y ya hacen ejercicios. No, profesora. Ok, el compañero me dice que no. La compañera me dijo que sí. ¿Cuál ha sido su impedimento para poderse organizar?
no coinciden en horarios, no se conocen, o qué sucede. Pues yo pienso porque no nos conocemos. Ok. Y ¿qué me dicen los demás? Yo opino que igual porque no nos conocemos. Ok. Pero si nada más ese es el impedimento, ¿qué les ha costado una? Y fíjense que en su grupo, aquí yo tengo a chicas que conozco, ¿no? Y me preocupa su caso porque, pues, digo, no me gustaron, así de entrada les digo en general, a todos no me gustaron sus notas. Voy a irme a su grupo 12M4. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, Sí, profe. Sí, Perfecto. Fíjense que aquí en Classroom yo vi un mensaje de la compañera Bran Galván. Está presente, ¿verdad? Sí, Yo preguntaría, ella lanzó una pregunta, ¿no? Aquí en Classroom, invitando, ¿no? A un grupo de WhatsApp para discutir los problemas del 1 al 14, así lo puso, ¿no? Y yo pregunto, ¿sí lograste abrir tu WhatsApp y reunirte con algunos compañeros? sí, unos compañeros bueno, todos los compañeros nos pusimos de acuerdo Ok, y la que organizó fue yo y una compañera que se llama Laura. Laura, perfecto, ok. Y escogimos parejas Sí, y tuvimos que hacer como 10 ejercicios cada quien, bueno, entre pareja, pero unos se entregaron y otros ya no. va. ¿Les han preguntado de por qué no han entregado? ¿Saben cuál es el estatus, digo, la situación de los chicos, de los compañeros? Por lo que yo vi los mensajes fue que no les entendían, pero Ok, no preguntaban. ok. Bueno, pues yo les voy a decir algo. Si ustedes, de verdad, yo estoy alarmada por el índice de reprobación, que digo, no es la primera vez, chicos. Aquí en matemáticas reprueban muchos. Realmente el estudiante que quiere pasar y quiere sacar 10 y que está muy atento, pues hace el mega esfuerzo y ya hasta luego en las clases preguntan y preguntan y preguntan, ¿no? Como tengo un grupo, ¿no? Ahorita tengo unos que otros estudiantes que no me dejan de preguntar y de verdad, agarro y digo, qué bueno que no me dejen de preguntar porque aparte que no los conozco, porque pues tuvimos esa suerte de no conocernos en este periodo, pero me están dejando ver sus dudas, sus problemas, chicos. Y yo, por ejemplo, a la compañera que conozco, que es Bran Galván, pues ya la conozco a la chica, yo le diría, compañera, pregúntame, ¿tú has visto qué es cálculo vectorial? De hecho, hay otra compañera que estuvo entrando a mis clases también, sabe qué es cálculo vectorial. Bueno, quiero pensar que sí, lo saben. Pregunten, pero no solamente ellas, ¿no? Todos. Ahorita así como me están diciendo, sí tenemos el grupo, profesora, algunos, pues ya nos pusimos organizamos y bla, 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 y qué sé yo. Pues entonces, si salen dudas, si no saben cómo hacer los problemas, pregúntenme, no se queden callados. De verdad, chicos, yo los invito. Aquí la cuestión es que varios de ustedes quisieran entrar a presencial perfecto, ¿no? Ya, ojalá pronto ya nos digan, ya se reactivan las actividades y también, ¿no? Tener precauciones porque sinceramente, ¿no? Sinceramente no sabemos, yo de entrada no entiendo al mugroso virus, cómo a algunos sí se los lleva al panteón y cómo otros apuradamente salen adelante, pero han visto a una persona que se enfermó de COVID y cómo se siente, le han preguntado cómo se siente, no sé si han tenido esa experiencia, chicos, si han tenido un familiar, un conocido y han visto cómo se siente. Yo sí he conocido un familiar que tuvo COVID al principio de la pandemia. Ajá, Y bueno, pues afortunadamente esa persona no le dio muy fuerte, pero ok, sí que, bueno, me dijo que después de que se recuperó, como que estaba muy físicamente. muy cansado, Sí, o sea, no tenía fuerzas de nada, por lo mismo de que lo dejó tirado en la cama, por la misma enfermedad. claro, Y el año pasado, tuve una maestra
Sí, de cálculo. sí, Y ella nos contó su experiencia, ¿no? De que pues, a sus 73 años sí. enfermó de COVID y a ella la tuvieron que hospitalizar. Le dio calentura y todo el rollo. Y pues ella dice que no recuerda mucho porque le dio un coma. Estuvo en coma por un rato y pues parece que tiene amnesia. No recuerda muy bien todo lo demás, todo el tiempo que estuvo en el hospital. Todo lo que vivió, ¿no? Sí, Todo lo que vivió. Y fíjense que yo creo que los que tenemos experiencia así de conocidos, ¿no? Y que hasta un familiar se nos murió, ¿no? O un conocido se nos murió, ¿no? Estamos como que asustados y temerosos, ¿no? Es natural, ¿sí? Aquí lo que recomiendo es que, pues, a pesar de todo, que ya nos den apertura, posiblemente, quién sabe, chicos, tal vez nos la pasemos todo el tiempo ahorita en línea, así, pero si llegamos a entrar, pues bueno, pues tomar las precauciones, ¿no? Y no les miento, ¿no? Varios así como que chin, ¿no? No creían el COVID, se enfermaron y ¿no? El susto que les dio y además de cómo ha quedado la gente. Porque aquellas personas que yo conozco que les dio COVID, ahorita, actualmente, así como están, no se les quita la tos. Ya unos ya los veo más así repuestos, pero aún así me dicen, me siento cansado, ¿no? Me siento así como que el cuerpo le está costando recuperarse. Pero bueno, mientras no regresemos así a presencial, yo lo que sí sugiero es que ábranse, anímense a preguntarme, ¿no? Los resultados del examen no me gustaron, prácticamente todo el grupo reprobado es mal, está pero horrible. Y ahorita yo me atrevo a preguntarle a la compañera, ¿verdad? Tu maestra se enfermó, ¿cómo tuvieron el curso? ¿Pudieron continuar? ¿No vieron todos los temas? ¿O cómo se sienten preparados de ahí, ¿no? De la materia de cálculo diferencial e integral. ¿Cómo se pues sienten? bueno, es que mi maestra nos contó, bueno, porque a ella le tocó el COVID ya a finales del año pasado, ¿Sí? y ella dijo que pues sí tuvo que suspender ya las últimas clases del semestre. Claro, Yo la verdad no, yo no estuve, pues ahora sí que yo entré en febrero, ¿no? Y nos dijo que sí, muchos de sus alumnos sí tuvieron problemas ya al final para resolver sus exámenes. claro, claro, eso es cierto, ¿no? Y eso fíjense que es lo más preocupante porque entiendo que no todos están bien con sus herramientas, ¿no? Ya sea porque el profesor no tuvo las herramientas suficientes para poder dar un buen curso, ¿no? Pudiera ser pues porque tuvo complicaciones en su vida personal, ¿no? Etcétera, muchas cosas. Porque sí me he enterado, no sé, por ejemplo, de qué maestra me estés hablando, pero sí conozco otro compañero de la academia que sí se enfermó, ¿no? Le tocó el virus, ¿no? Afortunadamente no llegó al nivel de que lo hospitalizaran, etcétera, etcétera, salió adelante. Sin embargo, pues nos deja ver que con esta situación, ahorita los estudiantes no están bien preparados, tienen deficiencias, tienen dudas, o como el compañero que de plano me dijo, no entiendo la oración, ¿no? Entonces, es válido, es válido. Ahora bien, ¿qué sucede? Y yo aquí pongo la tarea, ¿verdad? ¿Qué sucede si los estudiantes no me preguntan de cómo hacer los ejercicios? ¿Qué sucede? ¿Van a poder seguir trabajando ustedes solos, chicos? ¿Qué opinan de eso? Ahora hasta se me quedaron callados. ¿Qué opinan de eso? ¿Van a poder trabajar así solos, chicos? Sin hacer ni una pregunta. No, No, chicos. Entonces, yo sí los animo a que
así como están haciéndolo, trabajando por equipo, ¿sí? Que por favor agarren un día de clase y pregúntenme a dónde se atoraron, qué no pudieron hacer o qué problema no queda claro, como acá. Ahorita fíjense, con esta explicación yo pregunto, ¿no? Si el compañero no me hubiese preguntado, ¿ustedes hubiesen entendido de cómo se formula o cómo se saca la fórmula? No, profe. Entonces es lo que yo quiero. Yo los invito, fíjense, con el contenido, como les dije, yo estoy avanzando y puedo seguir avanzando así muy suave, muy padre, ¿no? Y yo hasta podría decir, si fuese otro profesor egoísta, ¿no? Que no tuviese principio, les diría, pues yo ya cumplí con mi trabajo, ¿no? Ahora ustedes háganse bolas, hagan el ejercicio, bla, bla, y nos vemos el día del examen. ¿Les gustaría eso? No, profe. ¿No? No, es espantoso, ¿no? Yo aquí lo que los invito es que vamos bien para el segundo parcial, me refiero de temas, ¿no? Por esa parte, pero ¿qué les parece? Pues agárrense un día en donde pues me pregunten, ¿qué tal si ahorita ya, no sé, aquí la compañera Bran, ¿verdad? Bran Calván y otra, ¿no? Otra chica, hacen una pijamada de cálculo vectorial, ¿por qué no? Oiga, nos conectamos, discutimos y hacemos esto y esto y esto y juntamos nuestras dudas, que pueden ser, no sé, han de ver varias, qué sé yo, y le llegamos el lunes a la profesora en clases y le preguntamos, ¿qué les parece? ¿No estaría padre hacer una sesión, hacer una clase en donde se puedan resolver dudas? Sí, profe, sí estaría bien. Yo los invito, yo los invito. Yo no sé cómo me vean. Igual me tienen miedo y por eso se me quedan mudos. Igual tienen pena y no se atreven a hablar, ¿no? Pero les invito porque pues ahorita yo no los puedo estar jalando, chicos, todo el tiempo, ¿no? No, no, no. Aquí es que ustedes tienen la ventaja, aprovechen esta herramienta que ahorita yo tengo. Tenemos internet, tenemos ahorita la pantalla electrónica y yo puedo hacer los desarrollos. Déjenme ver cómo piensan para resolver los problemas. Dejen ver cómo es que entienden los conceptos. ¿De acuerdo? Y entonces así preguntándome yo puedo desglosar un ejercicio y aclarar sus dudas. ¿Qué les parece? ¿Lo van a hacer, sí o no? Ya eso vaya a depender mucho, mucho de ustedes. Yo sí me comprometo, maestra. Perfecto, sí, ánimo. Igual, profa. Porfa, ¿no? Yo diría, por favor, tómenme la palabra. Así hacemos una clase chida ahí con preguntas. Es que no la entendí, maestra. Acuérdense que aquí estamos aprendiendo. Podemos cometer errores, pero también podemos estar aprendiendo, mejorar para hacer los ejercicios. ¿Sí? Entonces aprovechenlo, chicas. Ya cuando nos abran la escuela y nos digan, pues ya podemos estar con todos los cuidados, porque no les puedo mentir, ¿no? No les puedo mentir, yo sí estuve así como que apanicada y luego cada rato así como que entramos en miedo porque ya luego nos enteramos que una persona que estuvo junto a nosotros ya se enfermó de COVID. No crean, ¿no? Uno entra en pánico, ¿no? Apenas no tiene mucho que me tuve que aislar, ¿no? Estuve encerrada así como en una cuarentena, 15 días, como cuando dicen, ¿no? Aléjate 15 días y para ver si no tienes síntomas, ¿no? O vete a hacer la prueba para ver si no tienes el COVID. Resultó que una persona que me hizo el favor de llevarme a un lugar y yo se lo agradecí bastante, pues resultó que le dio COVID. Y cuando me dice ¿cómo creen que me haya sentido? Me sentí mal, dije, caray, ¿no? En cualquier momento te puedes enfermar. Y luego viene un visitante, un invitado, me habla bien, y le hice charla, pero no queremos ser groseros con los invitados, ¿verdad? Y después me entero que le dio COVID y estuvo mal. Entonces te quedas así con un susto que dices, bueno, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo me va a caer a mí? No sabemos. Nadie lo sabe, chicos. Pero mientras podemos protegernos, ¿no? Cuidar la sana distancia, como dicen,
que vamos a ver qué sucede a la entrada de la escuela, ¿no? Y eso a ver cuándo, chicos. A ver si tengo la oportunidad de conocerlos. Pero si no, pues mientras, pues tómenme la palabra dentro de la clase, ustedes me preguntan, de ahí aclaramos dudas, me dejan ver cómo los están haciendo y yo ya les corrijo y les digo cuáles fueron o son sus posibles errores, para que no en el examen tengamos resultados horribles. Horribles porque la verdad es que sí salieron muy bajos, ¿no? Aquí la idea es que para el siguiente examen me prepárenlo para sacar un 10, ¿por qué no? Entonces, pues yo los invito, hagan esto, ¿de acuerdo? Y en la siguiente clase, ya sea lunes, miércoles, jueves, no sé, cuando ya tengan sus suficientes dudas, si quieren las discutimos. Así las discutimos antes de empezar la clase o dedicamos toda la clase para despejar dudas. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesor. Bueno, Sí, profe. por favor háganlo, ¿no? Aprovechenlo y aquí nos desplayamos con unas cuantas asesorías, ¿sí? Entonces, mientras, les voy a explicar lo último, chicos, aquí del tema. Como les comentaba, yo puedo avanzar, no voy mal con los temas, sin embargo, me preocupa pues que no vea yo cómo van ustedes. Entonces, voy a introducir y voy a hablar sobre la derivada implícita, ¿sí? Que si bien vamos a recordarla acá, ¿qué significa la derivada implícita? ¿No? Y lo voy a explicar con un ejemplo. Aquí quiere decir que puedo tener una ecuación, ¿verdad? Puedo tener la variable z, ¿verdad? Que se encuentre definida implícitamente como una función aquí como una función de x y de y, ¿sí? Por una ecuación, y voy a poner la ecuación, chicos. Pudiera ser que tenga yo una ecuación así, x cúbica más y cúbica, ¿no? Y lo voy a hacer, observen, para un ejemplo pequeño. Puede ser que yo tenga x cuadrada, ¿no? Más y cuadrada, así lo vamos a poner, más z2, así z cuadrada, ¿no? Y igual a 1, así. Voy a empezar con este ejercicio, ¿no? En donde lo más sencillo es tener esto así nada más. Sabemos muy bien que si me dicen qué tipo de ecuaciones, pues todos hasta me van a poder decir que es una esfera, ¿de acuerdo? Porque todo está elevado al cuadrado, así mañosamente lo puse, ¿sí? Así lo inventé. Entonces, cuando decimos que depende implícitamente como una función de x y de y, ¿no? Pudiera decirles que, bueno, es una ecuación en la cual me piden hallar la derivada implícita, encuentre, ¿no? Encuentre la parcial de z con respecto de x y la parcial de y de z con respecto de y. Entonces, me fui con este ejemplo sencillo, que si bien yo pude verlo compuesto más, porque la idea es de que yo no pudiera despejar z, ¿sí? Pero aquí yo sé que puedo despejar, sin embargo, voy a explicar lo que es la derivada implícita, ¿sí? Implícita quiere decir que cuando tienes una parcial de z con respecto de x, cuando estás derivando con respecto de x, sabes muy bien que si tengo la parcial con respecto de x cuadrada, ¿cuánto es, chicos?
2x. Exactamente. Rápidamente ustedes me pueden contestar. Ahora, ¿qué significa implícito? Es que ahora voy a derivar, ¿no? Implícitamente a z cuadrada. Ya les había dicho que, pues si estoy con respecto de x, pues z va a ser una constante, pero acá no. Acá, esta depende implícitamente de x. Depende implícitamente de x. ¿De acuerdo? Entonces, como depende implícitamente de x, ¿no? ¿Cómo la tengo que derivar? Pues como si fuese x, ¿sí? Por ejemplo, z cuadrada, su derivada, ¿cuál sería? 2z. 2z, así. Pero como es implícitamente, que es lo que quiero que me entienda, implícitamente. Entonces tengo que decir con respecto a quién la derivé. Entonces se pone parcial de z con respecto de x, chicos. ¿Esto sí se entendió? ¿Esto sí quedó claro? Sí. ¿Lo puede repetir de nuevo, maestra, por favor? Sí, claro que sí. Si yo tengo z que depende implícitamente, por eso lo puse con rojo, es como si tú estuvieras derivando a x, ¿de acuerdo? A la variable z, y pones su derivada tal cual como es, z cuadrada, ¿cuál va a ser? 2z, pero tienes que multiplicarla, ¿sí? Por su parcial de z con respecto de x. Eso fue lo que dije. ¿Y esto sí se entiende? Sí, maestra, gracias. Observen, ahora voy a poner otro, para que quede claro. Si yo tengo parcial con respecto de x, de z, ¿verdad? Díganme rápidamente cuál sería su derivada. Claro, implícitamente. Sería 1 por parcial de z ¿Uno, sobre maestra? parcial de x. Sí, claro, uno, parcial de z, como me lo dijo la compañera, con respecto de x. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió ahora sí? Sí, maestra. Ahora bien, voy a poner una línea separada. Imagínense que ahora estoy derivando con respecto de y, ¿sí? Tengo parcial con respecto de y a z. ¿Cómo se diría su derivada implícita? Uno por parcial de z sobre parcial de y. Exactamente, con respecto de y, exactamente. ¿Por qué? ¿Sí? Y vamos a poner aquí, porque z, perdón, depende implícitamente de y. Por esa razón, chicos. ¿Sí se entiende? Espero Sí, que les maestra. haya dado, que les quede claro. Ahora, vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? Esta ecuación hasta yo me la inventé. Vamos a ponerte uno, que es la que vamos a tomar. Y espero que ahora sí que quede claro. De la ecuación 1, derivando con respecto a x, ¿qué es lo que me puede quedar en la ecuación? Observen parcial
con respecto de x, voy a poner toda la ecuación, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, ¿no? Igual a 1, que también le voy a sacar su parcial, ¿verdad? Entonces, aquí yo sé que puedo repartir parcial con respecto de x cuadrada, lo voy a poner así, más parcial con respecto de x de y cuadrada, más parcial con respecto de x de z cuadrada, igual. ¿Cuánto vale la parcial de 1 con respecto de x, chicos? 0. 0. Cero. Entonces ya lo ponemos, 0. Es constante 0. Entonces, díganme el primer término, ¿cuánto me da? 2x. 2x, 2x. Más la derivada de y cuadrada con respecto de x, ¿cuánto me da? 2y, ¿no? Y, No, no, y por- cuadrada. no, porque 2. y eso aquí hay que tomar en cuenta. X y y son variables independientes. ¿Da 0? Da 0, exactamente. Da 0. La única variable que depende implícitamente de x y de y es z. ¿De acuerdo? Es la única. X y y son variables independientes. Entonces, cuando yo derivo a y, ¿no? Que en este caso es y cuadrada con respecto de x, pues me da 0. El tercer término, ¿cómo me queda? 2z. 2z, ¿qué más? Igual a 0. No, acuérdense lo que nos falta poner. Parcial de z sobre ¿Sobre quién? parcial, ¿Cómo? parcial de x. Parcial de x. Parcial de z sobre parcial de x. Exactamente, parcial de z con respecto de x. ¿Igual a cuánto? A 0. Acuérdense cómo se lee. Parcial de z con respecto de x, ¿de acuerdo? Esto me está indicando con respecto a quién lo derivé, ¿sí? ¿Y por qué? Porque z depende implícitamente de x. Ahora sí se entendió cómo saqué la ecuación, cómo saqué la derivada. Yo no entendí por qué se quedó 0 cuando se deriva en y cuadrada. En y cuadrada, aquí lo voy a poner con rojo, es que x y y son variables independientes. Z es la variable que depende implícitamente. Esa es la diferencia. Entonces, cuando tú derivas, ¿sí? Cuando tú derivas, y así lo voy a poner a y, ¿verdad? Con respecto de x, esto es igual a 0. Siempre. Porque y x no dependen implícitamente. ¿Sí? Esa es la respuesta, chicos. Profa, ¿Sí? entonces si derivamos respecto a y, ¿quedaría la x como 0 y la y sí se deriva? Igual, si tengo parcial de x con respecto de y, ¿no? Y lo voy a poner más bonito. Tuviera parcial con respecto de y de la variable x, este es 0. Claro que sí, ¿por qué? Porque son independientes. Y ahí y sería 2y, ¿no? Exactamente. Y lo vamos a hacer. Observen aquí nada más para terminar con la idea de la ecuación. Es que lo que te piden es despejar esto. ¿Sí? Lo vamos a despejar. Tenemos la parte de, observen, voy a despejarlo, 2z, parcial de z con respecto de x, es igual a ¿cuánto? A menos 2x. ¿De acuerdo? ¿Esto sí les queda claro? Solo despejé.
Entonces, ¿qué tenemos? Parcial de z con respecto de x es igual a ¿cuánto? ¿Esto cómo pasa? ¿No pasa dividiendo? Tengo menos 2x entre 2z. Y esto encuentro que es menos x sobre y, sobre z, perdón. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Observen. Parcial de z, finalmente hemos encontrado que vale menos x sobre z. Ese es el resultado. Solamente estoy finalizando esta parte. ¿Sí? Ahora bien, si yo tuviera esta parte así, que tengo la ecuación, acuérdense la ecuación es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces ahora, derivando con respecto a y, vamos a aplicarlo. Parcial con respecto de y, ¿verdad? De x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, ¿no? Igual parcial con respecto de y de 1. Ya habíamos visto que como es 1, ¿cuánto vale? 0. Es una constante. Entonces, esta ecuación, ¿cómo me va a quedar? Parcial con respecto de y de x cuadrada más parcial con respecto de y cuadrada más la parcial con respecto de y de z cuadrada es igual a 0. Entonces, observen, ¿cuánto me da el primer término? ¿Cuánto vale? 0. 0. Cero. El segundo término, ¿cuánto me da? 2y. 2y. ¿Y el tercer término, cuánto da? 2z respecto de z. Parcial de z con Parcial de respecto, z con respecto de y. exactamente, igual a 0. ¿Ahora sí les quedó claro? Sí, profesor. Sí, maestra. ¿Sí? No te entiendo, compañero. ¿Alguna duda? No, maestra. Perfecto. Espero que vayamos bien, que les vaya quedando claro. Y entonces observen, ahora despejamos la parcial de z con respecto de y. Entonces podemos observar, ¿no? Que nos da 2z, parcial de z con respecto de y, igual a menos 2y. Entonces tratamos de despejar parcial de z con respecto de y es igual a ¿cuánto? A menos 2y sobre 2z. Pero esto nos da menos y sobre z. Entonces, por lo tanto, parcial de z con respecto de y va a ser igual a menos y sobre z. ¿Qué les parece? ¿Sí se entendió? Sí, profesora. Perfecto. ¿Sí? Ahora bien, este desarrollo lo hice para que me fueran entendiendo la derivada implícita, ¿no? Y así, de entrada, ¿no? Yo les preguntaría, a ver, déjenme encontrar. Aquí está. El ejercicio, ¿verdad? Ahora imagínense que me dan como ejemplo esta ecuación, ¿no? Me dicen encuentre y lo mismo. En todas las derivadas implícitas les dicen que encuentren la parcial de z con respecto de x y la parcial de z con respecto de y, ¿sí? Y acá dice si z está definida implícitamente. Cuando les mencionen esto, entonces implícitamente. Ya saben cómo derivar a z.
Porque es la variable que depende implícitamente, ¿no? Aquí lo voy a poner como función, pues de X y de Y, ¿sí? ¿Sí? Por la ecuación, y ponemos la ecuación, en este caso es X cúbica, más Y cúbica, más Z cúbica, más 6X, Y, Z, igual a 1. Entonces, le podemos poner ecuación 1, y entonces, nuevamente, ¿no? Hay que derivar implícitamente esto, chicos, ¿sí? A Z, lo que yo les decía. Entonces, si me dicen encontrar la parcial de Z con respecto de X, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Pues aplicar el operador a toda esta ecuación. Le vamos a poner X cúbica más Y cúbica más Z cúbica más 6X, YZ, ¿sí? Igual a 1, ¿no? Igual, perdón, aquí me faltó la parcial con respecto de X, ¿verdad? De 1. Pero sabemos que la parcial con respecto de X de una constante es igual a ¿cuánto? 0. ¿De acuerdo? Entonces, así ya de entrada, chicos, díganme cuánto me da el primer término, derivándolo con respecto de X. 3x. Acuérdate, 3x cuadrada más 0, más 0, exactamente, más, ¿qué me faltaría? 3z al cuadrado Exacto. ¿Por quién? más 6. No, aquí te falta algo. Por la Por parcial de la Z. derivada. Z. Exactamente, parcial de Z con respecto de X, exacto. Ahora, ojo, en el cuarto término, ¿sí? Tenemos tanto X como Z. Entonces hay que derivarlo como un producto. ¿Qué me quedaría? ¿6? ¿Estás derivando, por ejemplo, qué? ¿A X o a Z? AX. A X. Si derivas a X, acuérdate que se multiplica por todo, ¿no? Entonces la derivada de X con respecto de X, ¿cuánto es? Es 6z. No, y la Y, ¿qué pasó? Es decir, Ah, voy a ponerlo porque así se me confunde. Parcial con respecto de X de 6X, YZ, ¿de acuerdo? Igual, y voy a poner 0. Y voy a poner aquí con calma el desarrollo para que todos lo vean. Parcial con respecto de X de 6X, YZ. Acuérdense que es un producto el que yo tengo. Primer lugar, voy a sacar, ¿qué les parece? Las constantes. Estas son las constantes. El operador no actúa en ellas, ¿sí? Es decir, si yo las derivo, pues me va a dar 0. Entonces, las saco, las puedo sacar. Entonces pongo 6y y me va a quedar parcial con respecto de x, de xz. Entonces, así para que lo vean mejor, es un producto, ¿sí o no? sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues 6y que va a multiplicar, observen, parcial con respecto de x, esa es la primera, que multiplica z, más x por la parcial con respecto de x, ¿verdad? En este caso z. Entonces, acuérdense que esta se deriva implícitamente. Entonces, ¿cuánto me da? Voy a poner 6y, que va a multiplicar ¿a quién? Parcial de x con respecto de x. ¿Cuánto les queda, chicos? 1. 1, este es 1. Entonces lo ponemos, es 1 que multiplica a z, ¿sí o no? Porque es un producto. Luego te dice más x que va a multiplicar, y díganme cómo me quedaría parcial de z con respecto de x. ¿Uno? 0. No, 0 no. Acuérdate que es implícita, implícitamente. 1 multiplicado por quién. Parcial de Z Exacto. sobre X. Con respecto de x. Exacto. Así queda. ¿De acuerdo? Porque ahora es un producto. Aquí hice todo el desarrollo
Y aunque, bueno, pues, aunque yo ya tenía el resultado acá, pero vuelvo a explicar. Derivas a z, ¿sí? En este caso es 1, por la parcial de z con respecto de x. Acuérdense que no es 0. Acuérdense, chicos, que aquí z me lo están definiendo implícitamente. Y lo vuelvo a subrayar con rojo para que ustedes no lo olviden. ¿De acuerdo? Y entonces, esto es igual. Ya quito paréntesis y me va a quedar, observen, en primer término es yz más 6xy parcial de z con respecto de x. Eso es lo que me quedó. ¿Sí? ¿Ahora sí se entendió? ¿Sí queda claro? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Y bueno, ya con este desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? Voy a poner el primer término, ¿no? Déjenme encontrar aquí. Ajá. El término que nos salió la ecuación nos queda como 3x cuadrada, ¿sí? Más 3z cuadrada por la parcial de z con respecto de x. Esto siempre se coloca así, siempre, siempre. Y luego el término, que nos salió un poquito largo, más 6yz, que fue el primero, más 6xy por la parcial de z con respecto de x, igual a 0. Entonces, observen que el problema les está pidiendo la derivada parcial de x, de z con respecto de x. Eso es lo que pide el ejercicio, que lo encuentre. Entonces, bueno, la manera de cómo encontrarlo, bueno, factorizamos este parcial de z con respecto de x. Yo lo voy a factorizar de este término y de este término. ¿Qué es lo que me va a quedar en la ecuación? Pues me va a quedar parcial de z con respecto de x que multiplica a 3x z cuadrada más 6xy. Ya lo factoricé. Más 3x cuadrada más 6yz igual a 0. Ya tengo esta expresión. Entonces, hay que despejar, chicos. Aquí no hay de otra que despejar. Y me voy a ir con calma. Parcial de z con respecto de x por 3z cuadrada más 6xy es igual a ¿cuánto? Menos 3x cuadrada menos 6yz. ¿Así? Lo despejé. Y entonces ahora esto que tengo acá, que lo estoy subrayando con rojo, lo estoy encerrando en un círculo, lo voy a despejar. Está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces la parcial de z con respecto de x va a ser igual a menos 3x cuadrada menos 6yz entre 3z cuadrada más 6xy. Ahora, si te das cuenta, o si ustedes observan, aquí tenemos un factor común. Voy a sacar el menos 3 y me va a multiplicar a x cuadrada menos 2yz. Es esto. El denominador también yo puedo factorizar un 3 y me va a quedar z cuadrada más 2xy. Y entonces, eliminando este 3, ¿verdad? Voy a tener que es menos x cuadrada menos 2yz entre z cuadrada más 2xy. Y ese es el resultado. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profesora. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió el desarrollo ahora sí? Bueno, con esto terminamos la clase, chicos. Nos quedamos con la parte de derivada implícita. Observen que los cálculos pues no son complicados, solo es cuestión de práctica. Y si se llegan a atorar, por favor no duden en preguntar y yo los invito, ¿no?
invito a que, por ejemplo, en la siguiente clase, si sale dudas, ya se reunieron, avanzaron un poco más con sus ejercicios, pero no saben bien si van bien o les surgen dudas, entonces el lunes con gusto, ustedes pregúntenme, ¿de acuerdo? Pregúntenme, no se dejen, por favor, no se confíen, porque ahorita con la regla de la cadena avanzamos con el 53 y 54. Y con la derivada implícita avanzamos con el problema 55. Entonces imagínense cuántos ejercicios me faltan de temas, ¿verdad? Para ya terminar con lo que corresponde al segundo parcial. Ya me faltan pocos, chicos. No nos falta mucho. Sí es mucho contenido, porque en 4 clases yo lo puedo dar, es mucho contenido, pero aquí lo importante es que si tienen dudas, pues aprovechen. Y pues tomamos la clase como asesoría. Bueno, chicos, pues hasta acá nos quedamos. Cuídense mucho, nos estaremos viendo la siguiente semana. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. Feliz fin de Hasta luego, semana. maestra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.